Buenas tardes. El día de hoy, pues mucho gusto, mi nombre es Joan Alexander Moreno Ardila, estudiante de Administración Pública de la Universidad del Magdalena. La presente sustentación es en aras de culminar la asignación número 3, o sea, la asignación final del curso de Políticas Públicas, Formulación, Seguimiento y Evaluación, pues en cabeza del docente Carlos Julio Torres Peña, del curso, bueno, entonces, nada, podemos como empezar. La política de estudios desde un inicio fue la política de discapacidad e inclusión social del municipio de Tamalameque, Cesar. Entonces podemos dar inicio a esto. Acá, como podemos ver en la primera diapositiva, hablaremos sobre el resumen de la política y su fundamentación, que básicamente es todo esto que vimos como que en la unidad uno, ¿no? Entonces, aquí presento pues el resumen de la política pública, que es la de discapacidad e inclusión social. Esta política surge básicamente para corregir desigualdades históricas hacia las personas con condición de discapacidad en Tamalameque. Su fundamento es normativo y teórico. ¿Por qué? Porque toma referentes nacionales e internacionales que establecen el deber del Estado de garantizar derechos, básicamente. Entonces, el diagnóstico municipal incluido en la política evidenció brechas fuertes en educación, accesibilidad y pobreza multidimensional, lo que justificó que la problemática entrara a la agenda pública municipal. Entonces, pues es un avance. Además, desde la teoría de la política pública, unidad uno, este proceso nos muestra cómo los actores claves cumplían roles distintos. Por ejemplo, la alcaldía como un líder institucional y el comité municipal de discapacidad y las familias como unos actores sociales, lo cual es muy importante, ¿no? Entonces, estos que aportaron información y legitimidad y como las entidades como el SENA y el ICBF como los aliados técnicos o estratégicos que lo llevan a tener una convergencia que ayude a explicar por qué la política se formuló y por qué tenía sentido en el contexto local. Entonces, entendiendo ya como que en qué va caminada esta, podemos dar paso al análisis del ciclo y la cadena de valor, que son los temas principales de la unidad 2 y la unidad 3. Entonces, ¿qué pasa? Podemos como vemos acá, lo que pasa en la parte del análisis del ciclo de la política básicamente corresponde a la unidad 2. La política entró en agenda porque el diagnóstico mostró una situación crítica, así como se escucha. En la formulación hubo una combinación técnica y de participación, lo que es coherente con modelos contemporáneos de gobernanza. ¿Por qué? Porque la implementación se ha centrado en acciones sociales y de sensibilización, lo cual concuerda con la capacidad institucional limitada del municipio. Ojo, capacidad limitada porque es que este tiene problemas ya sea de carácter financiero o de carácter social. Asimismo, en la evaluación encontramos la mayor debilidad y es que no hay indicadores para medir impacto real, lo que impide saber si la política transformará las condiciones de vida realmente de las personas en condición de discapacidad. Entonces, luego, aplicando pues lo de la unidad 3, eh, aplicándolo a la unidad 3, analizo la cadena de valor como los insumos que son escasos, pero suficientes para iniciar procesos para iniciar los múltiples procesos. Entonces, asimismo, los productos ya existentes, como las capacitaciones, actividades de participación, generan resultados visibles, como una mayor inclusión y presencia en el tema de la agenda municipal. O sea, básicamente la alcaldía los tiene en cuenta. Sin embargo, los impactos aún no se pueden verificar por lo que mencioné anteriormente, porque como se requiere una continuidad y un sistema de evaluación sólido, entonces por eso no podemos obtener resultados. Pero de alguna manera el hecho de que se haya identificado y se esté trabajando ya es un avance en pro pues, de las personas en condición de discapacidad. Entonces, así entendemos un poco como que lo que ha venido siendo el ciclo de la política y cómo está relacionado con la cadena de valor en lo correspondiente a los insumos, a los procesos, a los resultados y a los impactos. Conociendo esto, podemos pues pasar a nuestra siguiente parte y es que es la que está basada en las conclusiones y las recomendaciones referidas pues a la unidad 3, ¿no? Entonces,
que es algo muy importante. De esta diapositiva presento las conclusiones y las recomendaciones principales del análisis. En primer lugar, la política pública sí logró posicionar la discapacidad dentro de la agenda municipal, porque permitió básicamente visibilizar brechas importantes en accesibilidad, educación, pobreza, que antes no estaban claramente priorizadas. Entonces, ese es un avance significativo para un municipio con limitaciones estructurales. En cuanto al rol del Estado, identifico que es un rol mixto. ¿Por qué? Porque la alcaldía mantuvo la dirección del proceso, pero también actuó como articuladora al incorporar a comités de discapacidad y entidades como el SENA y el ICBF. Y las organizaciones comunitarias, esto fortaleció la gobernanza, aunque la gobernabilidad sigue siendo limitada debido a la escasez de recursos, la capacidad técnica reducida y la falta de infraestructura accesible. Entonces, por otro lado, sobre los avances, la política ha generado resultados iniciales, ¿no? ¿Por qué? Porque como mayor sensibilización y la participación de las personas en condición de discapacidad. Sin embargo, el impacto estructural todavía es débil, porque no existen indicadores que permiten medir transformaciones reales en autonomía o inclusión. Por eso, las recomendaciones se orientan a cuatro puntos clave desde mi percepción. Y es, primero, crear un sistema municipal de indicadores para evaluar avances de forma objetiva. Segundo, fortalecer la gobernanza pues mediante veedurías ciudadanas que acompañen todo el proceso. Tercero, creo que es necesario gestionar alianzas para ampliar la financiación y finalmente priorizar inversiones en accesibilidad y tecnologías asistivas que son fundamentales pues, para mejorar la calidad de vida de las personas en condición de discapacidad. Por último, pues yo la verdad considero que estas recomendaciones son las más necesarias. ¿Por qué? Porque responden directamente a las principales debilidades identificadas en esta política de discapacidad. Entonces, la falta de medición impide saber que la política realmente transforma en la vida de las personas. La gobernanza necesita continuidad pues para evitar que la participación puede solo en la formulación. Y la financiación, seguido la financiación, limita al municipio. ¿Por qué? Porque requiere apoyos externos para sostener acciones a largo plazo y la accesibilidad. Porque según el diagnóstico oficial, es una de las barreras más críticas por lo que invertir en infraestructura y tecnologías asistivas es indispensable para avanzar hacia la autonomía e inclusión real de las personas en condición de discapacidad, lo cual es una medida clave, pues alineándola pues con toda la normativa que salvaguarda la integridad de estas personas. Entonces, ya entendiendo un poco de esto y haber hecho un recorrido breve por temas de tiempo, a lo largo de las diferentes tres unidades, entonces, pues nada, ahí hemos llegado al fin de esta presentación y sustentación. Entonces, quiero agradecerles por su atención y pues recordar que la igualdad es el alma de la libertad, que de hecho no hay libertad sin ella, de Francis Witt. Entonces recuerden que les habló John Alexander Moreno Ardila, estudiante de Administración Pública en la Universidad del Magdalena, adscrito a la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, y esto fue la sustentación 3 de la unidad 3 del curso de Políticas Públicas, Formulación, Seguimiento y Evaluación, de la mano del docente Carlos Julio Torres. No siendo más, chao.